Ahí estamos. Bueno, estamos con Gabriela Piovano, ella es médica infectóloga del Hospital Muñiz, y nada, tenemos la suerte, la fortuna de haber podido contactarla para ver qué está pasando en Argentina con Delta, Omicron, coronavirus, cuándo se termina, no se termina, la vacuna. Bueno, arranquemos por la última novedad, la última variante que nos está dando vuelta, que es Omicron, que nos viene causando algunos dolores de cabeza, aunque parece que un poquitito más leve que las otras variantes, así es. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Nosotros ahora ya en unas semanas Omicron empezó a predominar, porque bueno, a fuerza de su contagiosidad, ¿no? Pero en realidad viene desplazando a otra que también se las trae, como es la variante Delta, y entonces esto nos dio esta curva, ¿no? Tan importante, tan empinada de casos, y a la vez, como vos decías, ¿no? Al ser, por un lado, tan fuerte la vacunación que hubo acá, que entonces nos protege, digamos, a los infectados de tener evoluciones graves, y también es que la mayoría de las personas que están circulando y que no están vacunadas son personas jóvenes, entonces en ese punto ambas variantes son, eh, vamos a decir, entre comillas, más benignas, ¿no es cierto? Entonces esto nos da muchos casos, pero proporcionalmente muchos menos eh, situaciones de internación o de casos graves. Obviamente, ¿cuál es nuestra preocupación? Porque vos fíjate, con esta velocidad de contagios, nosotros ya estamos por encima del 1.000.000 por día, ¿no? Si hacemos la progresión de los 100.000 casos que tenemos. Eh, y obviamente el hecho de ya empezar a tener millones de personas te lleva a que en pocas semanas prácticamente toda la población argentina va a haber tenido contacto de alguna manera u otra con el virus, y obviamente es el famoso momento de la verdad. O sea, Ese asunto, perdón, ese asunto de la progresión, digo, nosotros tenemos 128.000 casos informados en las últimas 24 horas. No son tales, o sea, son solo informados, hay un montón de gente más que sí, ya se supone que tiene. pero aparte vos en un brote vas a tener gente que la detectás, o sea, vos ahora tenés un problema con la detección porque tenés una limitación para el testeo. ¿Por qué? Porque ya los recursos están agotándose en cuanto a la llegada, ¿no? O sea, vas a tener un techo de, ponerle, vamos a dar un ejemplo cualquiera, un techo de 100.000 test diarios. ¿Eso quiere decir que hay 100.000 personas? No, hay 300, 400.000, solamente vos detectaste a 100.000. De hecho, fíjate que la positividad de los testeos está por arriba del 60%. Quiere decir que vos tendrías que testear por lo menos 6 veces más, ¿no? O sea, en vez de 100.000 a 600.000, como para decir, bueno, los resultados son confiables. Entonces, desde ese punto, epidemiológicamente, por cada caso conocido, digamos, tenés 10 que no están diagnosticados porque no están sintomáticos, porque no han tenido oportunidad, y entonces eso te da que ya estamos por arriba de 1.000.000 de casos diarios. Entonces, eso, obviamente que ese millón al otro día van a ser 2 o 3 millones, porque se sigue transmitiendo, ¿no? De una persona por lo menos a 10. Entonces, desde ese punto, digamos, suponete que vos digas, bueno, en 45 días voy a haber tocado a 45 millones de personas. ¿Cuál es el tema de esto? Bueno, por un lado, lo que decíamos, ¿no? Tal vez esto ya nos confiera una inmunidad generalizada, donde sí actúe como rebaño, y entonces nos frene la circulación y la llegada de nuevas variantes, por lo menos por 3 o 6 meses, ¿no? Que sería el tiempo que por ahí nos puede durar esta inmunización. Pero la peligrosidad de esto es esta subida tan fuerte con un sector de no vacunados, que son los que se pueden enfermar gravemente, ¿no? En relación a si estuvieran vacunados. O sea, hoy por hoy, de las personas graves, de cada 10, una está vacunada y 9 no están vacunados. Entonces ahí se demuestra, primero, que bueno, que menos mal, ¿no? Porque si no serían muchos más las personas graves,
y la importancia de que las personas que no están vacunadas se vacunen o por lo menos se restrinjan por un tiempo su circulación, por lo que estamos hablando, ¿no? Porque si bien Sí, proporcionalmente los casos son pocos, al ser tantas personas las que se infectan todos los días, las personas graves en un tiempo X pueden saturar el sistema. claro, Así que yo que creo se cuiden ellos, ya que no se quieren vacunar, por lo menos que se aíslen. exactamente, o sea, yo creo que cuando hablamos del pase sanitario, no lo tenemos que tomar tanto con la idea de castigar o de proteger a los vacunados. Es al Le revés. daría yo un carácter más, vale, protectivo a los no vacunados, explicándoles que realmente, más allá de lo que ellos piensen, a ver, yo soy médica, ¿no? Mi interés es la salud. No importa, tampoco le voy a imponer la salud a la gente, pero quiero decir que no lo tomaría como una batalla entre vacunados y no vacunados, lo tomaría como una preocupación del sistema, el no vacunado, por una cuestión de que puede saturar el sistema y obviamente tener peor atención, ¿no es cierto? Ahora, me resulta interesante lo que decías recién del tema de que el virus ya está empezando a actuar como, o que podemos empezar a tener inmunidad de rebaño, porque uno miraba los números oficiales, que estamos alrededor de los 6 millones y pico de personas contagiadas, y decir, no llegamos al rebaño, pero claro, en la progresión de la que vos hablás, estos 6 millones son personas detectadas que lograste testear en algún momento o que manifestaron algún síntoma. El resto no, quedan O sea, afuera son del. 60 millones, son 60 millones que en algún momento estuvieron infectados. Lo que pasa es que se fueron infectando con distintas variantes que no conferían inmunidad para otras variantes. Vos ahora en este momento vas a tener que todos tuvieron contacto con Omicron o con Delta. Entonces, Entonces, bueno, ¿Omicron sí da inmunidad para otras variantes? todas dan inmunidad para otras variantes, Ujú, pero no para todas, claro, en tanto en cuanto la gente se ha reinfectado. El tema es que el fenómeno que tenés hoy hace que todo sea la misma variante. Entonces ahí un poco, si después protegemos las fronteras, obviamente, y no circulan variantes que otra vez sean disímiles, digamos, por lo menos vas a tener una estabilidad por un tiempo, ¿no es cierto?, de inmunizaciones. claro. Y el tema con Omicron y las vacunas, por ahí uno escucha o ve o lee alguna discusión porque uno dice, está muy bueno vacunarse, necesitamos vacunarnos porque eso es lo que nos protege, pero a la vez tenés una variante que es Omicron, que de por sí es más leve que las otras, pero sí contagia mucho más rápido, entonces quedan como que al final el virus es más leve solo y no necesitamos la vacuna. No, ¿Cómo se les no, explica esto? decirle a esa gente que sigue pasando que gente con Omicron y todo tiene enfermedad grave. Entonces la vacuna lo protege de la enfermedad grave. Claro, lo mismo está muriendo gente, ese es el tema. Y los que mueren son los no vacunados. Porque si no te voy a decir, ah, bueno, pero entonces morimos igual. Sí, pelotudo, pero el 10% solo no está vacunado. No Claro, está vacunado. ahora Ahí hay está un. claramente la ventaja de estar vacunado. Y la desconfianza que tienen algunas personas es esto que se vayan mezclando vacunas, ¿no? O de marcas diferentes. Digo, Bueno, en ese sentido, la no se trata de café inmunización. con leche, digo, ¿no? Puedo poner leche deslactosada con café descafeinado y da lo mismo que si café con. Digo, esto es una cosa científica estudiada y que para lograr a tomar una decisión de esa magnitud, tiene que haber algún fundamento bastante más sólido que yo creo que si mezclamos va. Por supuesto, por supuesto. Muy rápidamente se empezaron los estudios de combinación de vacunas, pero vos pensá en el modelo teórico. En el modelo teórico ninguna vacuna te va a contrarrestar otra vacuna. O sea, no existe que hagamos una vacuna que le saque efecto a la otra. Siempre te va a sumar, porque de lo que se trata una vacuna es de presentarle al sistema inmune, digamos, determinados antígenos para que los reconozca y los ataque. O sea que en ese sentido, digamos,
nunca una vacuna va a contrarrestar a otra. Lo que va a hacer es ampliar la información que se le brindó y volver a estimular, digamos, las dosis, ¿no? Volver a estimular al sistema para que entonces las defensas que hace tengan más duración. Vos viste que nosotros, por ejemplo, con una dosis llegás a 3 meses, con 2 dosis llegás a 6 a 9 meses, y ya con 3 dosis podés ir arriba del año, y si haces un refuerzo ya vas arriba de los 10 años, ¿no? Por ahí, por ejemplo, ahora con las vacunas ARN, ¿no? La Moderna y la Pfizer, sí no tuvieron tan buen resultado porque al circunscribirse tanto, ¿no? A solamente presentar una porción, ha demostrado que es más débil, digamos, el pool de anticuerpos, que sí caen, digamos, cada 3 meses, y entonces hace que realmente hayan sido, yo te diría, la peor vacuna que han hecho, ¿no? La Pfizer y la Moderna. De todos modos, si a mí me ofrecen ponerme una Pfizer hoy, me la pongo. O sea, no es que estoy diciendo que no la usemos, pero quiero decir que le han pegado tanto a la Sputnik V y que al final resultó ser, digamos, la que más eficacia tiene y más seguridad, ¿no es cierto? Bueno, el problema con la Sputnik y que no, si tenés Sputnik no podés entrar a determinados países no es porque la vacuna sea mala, sino porque son cuestiones políticas. Porque hacen geopolítica. Claro. Y lo peor, perdóname, y esto es otra cosa que yo reclamo. Realmente en algún momento, tal vez algún europeo tendría que hacerle un reclamo a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque los privaron en este juego de geopolítica, los privaron de 2 muy buenas vacunas. Es perdón, que es la Sputnik V y la Sinopharm, y que hoy ellos, tanto en Europa como en Estados Unidos, no están vacunando a los chicos menores de 12 años porque no tienen una vacuna confiable. O sea, en estos días la Organización Mundial está reviendo si va a aceptar a la Sinopharm. Entonces es muy grave cómo se utilizó la información. Por ejemplo, el hecho de detractar, ¿no?, a la Sputnik y a la Sinopharm ha hecho que hasta hace pocos días muchísimos padres no quisieran vacunar, muchísimos pediatras desaconsejaran usar esa vacuna. O sea, el daño que se ha hecho en ese aspecto ha sido inconmensurable. Hablando de tanto daño se ha hecho, me da la sensación que cuando anunciaron la aparición de Omicron, lo primero que dijeron es, tenemos una variante nueva, pero que no es tan peligrosa, es más rápida de contagio, pero da más livianito, tipo una gripe, así que ahí me da la sensación de que la complicaron porque la gente empezó a decir, ok, listo, si esta variante viene más livianita y con esta nos salvamos, vamos todos y listo, y nos olvidemos de cuidarnos, y así fueron fiestas de fin de año, que hoy estamos viendo las consecuencias de esas fiestas, ¿no? No sé si fue, Claro, fue un pasa que vos, error, yo lo que no detecto es si fue un error de comunicación o si fue a propósito, tipo, bueno, vamos, tiremos esta y vamos avisando que vamos saliendo de la pandemia. claro, el tema es el siguiente. Vos no te olvides que en julio hubo que cerrar porque se colapsó. Entonces, cuando se colapsó, tardó 6 semanas en bajar el colapso, pero como se cerró, los casos empezaron a bajar. Porque cuando vos cerrás todo, lo que haces es cortar la cadena de transmisión, y entonces un montón de infecciones que se te iban a hacer ya no se hacen y empieza a caer como dominó. Esto fue también lo que pasó la primera vez. La primera vez en julio hubo que cerrar, y lo que viste, digamos, no es que no siguieran subiendo, sino que la velocidad de crecimiento empezó a bajar hasta que se hizo una meseta y hasta que empezó a ser más, vamos a decir entre comillas, el que se curaba que los que se volvían a infectar. En julio de este año pasado volvió a pasar lo mismo, cerraron y volvió a pasar exactamente lo mismo. Seguramente también colaboró que ya ahí estábamos hacía un par de meses largos, en julio digo, vacunando, ¿no? O sea, un poco más fuerte. Entonces, en ese brote ya no vimos tantos, por ejemplo, adultos mayores,
no vimos tantos diabéticos, obesos, hipertensos, y empezamos a ver gente más joven, más gente de 40 años, de 50 años, ya sin tanta cuestión de riesgo, o bueno, por ahí algún diabético, ¿no es cierto? Y eso fue el reflejo de la vacunación, eso estuvo claro. Ahora, cuando se cierran entonces en julio y empieza a bajar, a bajar, a bajar, vos llegó un momento que vos ya no tenías, digamos, realmente los lugares ocupados, o sea, estaba todo cerrado. Cerrado quiero decir las terapias, que se habían abierto 5 terapias, se habían abierto 5 salas para poner oxígeno, o sea, todo eso se empezó a desactivar porque realmente ya no había demanda. Con lo cual, a vos, digamos, dentro de, digamos, las normativas que pusimos de aperturas y cierres, bueno, estabas habilitado para abrir. Porque imagínate si con toda esta campaña que habla de mentira, habla de manipulación, habla de esto y aquello, con los hospitales vacíos, siguiéramos cerrando a la gente, ¿no? O sea, como que ahí hubiese sido ya toda otra discusión. Sobre todo porque el mundo sigue circulando y hubo distritos que fueron a la Corte Suprema a pedir poder seguir haciendo lo que querían, y eso fue lo que pasó. Entonces ahí te entró la variante Omicron en Córdoba, y también en la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí lo que pasó fue decir, bueno, como dijimos, ¿no? La Omicron se transmite más rápido, característicamente tiene menos progresión a casos de gravedad. Bueno, vamos controlando la ocupación de camas y vamos haciendo que la gente se infecte. Entonces tenemos el beneficio de la inmunidad de rebaño ya generalizada, porque entre la vacuna y entre la coinfección algo vamos a tener. Está o sea, si fuera realmente que esto sigue siendo solamente una gripe al 100%, vos ni yo vamos a estar en desacuerdo. La problemática que hoy tenemos es en esta subida hasta que los 45 millones se infecten, esa proporción muy baja de graves, ¿va a colapsar el sistema? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que antes de que pase la infección vamos a tener por arriba del 70, 80 o 90% de ocupación de cama. Me da esa sensación. También es verdad que ampliaron tanto, 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 que probablemente no llegues a la ocupación porque ya viste la cantidad. Ahora, la verdad que toda esa gente ocupando camas que ya no van a ser de terapia, van a ser camas de clínica transformadas en camas de terapia, obviamente va a morir más gente de la que iba a morir si estaban todos en terapia. Porque vos obviamente ventilar un paciente en clínica médica no es lo mismo que ventilarlo en terapia. Entonces, ¿me entendés? Porque el expertise del médico, porque la tecnología, por el manejo, por enfermería, por todo eso. Entonces, desde ese punto, seguramente en esos días te va a aumentar la mortalidad en esos casos. Y acá sí hablamos en su mayoría de gente menor de 30 años. Fíjate que también se habló de la ocupación de camas del Garraham, que llevó al doble en terapia en una semana, en la gran subida que hubo. Y bueno, yo creo que a raíz de eso, que realmente se difundió mucho la noticia, y creo que todos los que hacemos comunicación tratamos de que se entendiera que era muy importante. Entonces, bueno, ahora estás viendo que gracias a Dios muchos chicos se están vacunando. Gabriela, estás de vacaciones, no quiero molestarte mucho, pero me quedan 2 preguntitas. La primera es qué pasó con Deltacron. Ahí hubo un laboratorio de Chipre que detectó 25 casos de una especie de combinación, pero después anduvo dando vuelta una información que no tuvo tanta fuerza como la aparición de esta nueva variante, que es que en realidad la jodieron ellos porque no limpiaron bien las máquinas. Hablando en criollo, hubo una contaminación ahí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Hay alguna información de Claro, eso? pero bueno, vos pensá esto. No existe que se combinen las variantes porque los virus no tienen relaciones sexuales para tener un hijo. Entonces no hay forma que se combinen las variantes.
Yo cuando escuché eso, yo dije, esto es una pelotudez, o sea, no, no existe. O sea, puede existir que casualmente un virus vaya desarrollando mutaciones y que a fuerza de mutar tenga las mismas mutaciones que dos variantes, pero no porque las imitó a las variantes, sino porque se dio, no sé si me entendés, Sí, en sí, su clarito. progresión de mutación, bueno, ahora es rubio y de ojos marrones, pero no porque el virus tiene una mamá de ojos marrones y un papá de rubio, ¿se entiende? Claro, está clarito, está Esa clarito. noticia era una fake ya de entrada, o sea, ya era mentirosa de entrada. Después alguien, cuando vos, cuando empezaron a decir, porque había habido también casos de gente con gripe, con influenza, digamos, Ujú. y con coronavirus. Entonces también salieron a decir que una nueva variante, un nuevo virus, o sea, eso también hay que entender que la prensa, desgraciadamente, está laburando, inclusive con un sentido político, de agitación, de confusión, de que nadie entienda lo que pasa, que todo cada vez sea peor, que si tenemos abierto sea urgente cerrar, y si tenemos cerrado que sea urgente abrir, y si somos rubios que sea urgente ser morocho, y al revés, ¿me entendés? O sea, fíjate el manejo de la ciudad de Buenos Aires, que el ministro firma con su mano científica y sanitaria, firma el pase sanitario, porque no hay forma que lo discutas, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, pero sale y desde el punto de vista político va a ver qué hace con el pase, porque él no se va a meter en la libertad y qué sé yo. Y ahora cuando salen a salvarle las papas, porque uno de los que más personal cuarentenado tiene es la ciudad de Buenos Aires, en vez de salir así, sí, la verdad que está bien, es una medida que nosotros precisábamos, más allá de si vos y yo estamos de acuerdo, ¿me entendés? Pero está claro que a ellos, con falta de personal, le va a alivianar mucho una medida que diga que el personal infectado, vacunado, puede ir a trabajar. Y sin embargo, ahora están estudiando a ver qué opinan de eso. Entonces, lamentablemente, no se ha, está muy claro que no se trabajó para la pandemia, no se trabajó para salir de la pandemia, no se trabajó para que la gente esté mejor. Yo hablo desde la oposición política partidaria de este país, que maneja distritos y que se la pasó haciendo cualquiera, y que si no reventó y no saltó por los aires fue primero por la asistencia del Estado Nacional, que se la pasó llevando pacientes de acá para allá para que no colapsen, se la pasó dándoles plata para que ampliaran los lugares, y se la pasaron acallando al periodismo para que no muestre las escenas que se han visto, por ejemplo, en Jujuy, ¿no? De gente que se murió y ni siquiera o sea, la encontraron muerta en la casa, por ejemplo, ¿viste? O sea, y esas se las ahorraron. Entonces, desde ese punto, lo de las variantes y esto que estábamos charlando forma parte de lo mismo. ¿Me entendés? O sea, una animalada, salir a decir que se genera una nueva variante que combina las dos variantes, desde el punto de vista médico, técnico, es una pavada total. Y la última, así ya te dejo de molestar en tus vacaciones. Me encantaría que la respuesta sea tan sencilla como un sí o un no, pero creo que es más complicado que eso. ¿Estamos en condiciones en este 2022 de decir que se termina la pandemia? Bueno, Vos yo dije que también. era complicada, ¿eh? Bueno. Depende. Depende de Omicron, vacunas, variantes nuevas, depende de millones de cosas. No Depende, sabemos. depende. No sabemos. Depende de si hablamos de la Argentina, depende de si hablamos del mundo, depende de si hablamos de una Argentina que restrinja el ingreso de nuevos viajeros, ¿me entendés? O sea, ¿la Argentina está en condiciones de tener un impas? Sí, por lo que estamos hablando. Más allá de que puede colapsar el sistema, en este tren. Pero sí, por ahí estaría en condiciones por esta inmunización generalizada que se está haciendo en este momento. Pero fíjate que ya Francia tiene sí una nueva variante, la U, ¿no es cierto? Que tal vez haya quedado ahí encapsulada, pero bueno, el hecho de que sigan circulando, sigan yendo a Sudáfrica o a sectores de África que no están vacunados, etcétera,
nos da la posibilidad, obviamente, de volver con esto, ¿no? Si te cambio el depende por ojalá, cerramos trato. Dale, Dale, cerremos. ojalá, 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 por ojalá, supuesto. ojalá, Bueno, ojalá. Gabriela, te agradezco un montón. La verdad que me encantaría seguir charlando porque es Vamos muy a seguir, interesante, pero en pero otra oportunidad. Vamos a sí, sí, sí. seguirla, pero en otra oportunidad. Hoy te dejo seguir de vacaciones tranquila y muchísimas gracias. Mil disculpas por la molestia. No, ninguna disculpa. Bueno, en todo caso, pon una foto linda mía y listo. Dale, dale, dale. Ahí busco y algún encuentro. La que tengo en el perfil, la que tengo en el perfil quedó lindísima. Listo, esa te uso. Gracias. Perfil de WhatsApp. Buenísimo. Esa te uso entonces. Listo. Muchísimas gracias. Un beso grande, ¿eh? Chau.